Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi Jesús sacramentado, vengo a ti en busca de ese consuelo, esa fortaleza y esa alegría que solo tú puedes dar. Tu compañía me es necesaria. Estando contigo, siento sosiego en mi alma, paz en mi corazón, y se renuevan mis ganas de vivir. Pero el camino de la vida se hace largo y está repleto de angustias, sobresaltos, decepciones, tristezas y unas pocas alegrías. Ten piedad de mí, Señor. Tú sufriste enormemente también. Sufriste a manos llenas por nosotros y en lugar de nosotros. Fuiste varón de dolores. Conociste los desprecios, el rechazo de familiares y autoridades religiosas, la traición, la negación de tus más cercanos, amenazas y miles de injurias. Tus dolores y sufrimientos no se pueden comparar con los nuestros, pues tú padeciste por la humanidad de todos los tiempos. Cargaste con nuestros pecados y nuestras culpas, siendo completamente santo y puro, tomaste sobre tus hombros todas nuestras deudas. Gracias, Jesús, amigo y hermano nuestro, porque nos enseñaste que de la única manera de sobrevivir en todas estas circunstancias es buscar, como tú lo hacías, la compañía del Padre en tu oración. De otra forma, empezaremos a sangrar por esas heridas, amargándonos, entristeciéndonos y hasta odiando. Por eso vengo a ti, porque necesito de esa paz, ese bálsamo, esa comprensión que solo tú me puedes dar. Necesito recobrar la unidad interior para ser persona de paz y sosiego y así poder acoger y amar a los demás. Bendito y alabado seas por siempre, mi Maestro y modelo en la vida y en la fe. Amén.
Entonces los soldados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Al salir se encontraron con Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que volvía del campo, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota o Calvario, lo que significa sitio de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo bebió. Lo crucificaron, se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de la condenación que decía: el Rey de los Judíos. Junto con Jesús crucificaron 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de tu cruz. Asimismo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre ellos: salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Que ese Cristo, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Había sido una noche muy larga y dolorosa. Luego de la cena de despedida con sus discípulos, en Getsemaní, Jesús había librado la gran batalla
entre la voluntad del Padre y su voluntad. Con una tristeza mortal decía: Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Se acercaba la hora de su sacrificio y debía aceptar su destino como siervo doliente. Necesitaba buscar refugio en el silencio y la soledad junto a su Padre en oración, para fortalecerse y someterse como manso y humilde corderito a la voluntad del Padre. Él daría su vida como rescate de la humanidad entera. Nadie le quitó la vida. Él la ofreció voluntariamente. Los soldados llevan a Jesús a crucificarlo. ¿Por qué obligaron a Simón de Cirene, persona aparentemente conocida dentro de la multitud, a cargar la cruz de Cristo? No fue por consideración a la persona de Jesús. Se debió a que desde que lo arrestaron, Jesús había sido objeto de golpes, empujones, bofetadas. Lo habían zarandeado y tironeado sin piedad de un lugar a otro. Los soldados temían que debido al frágil estado físico de Jesús, éste podía desfallecer antes de llegar al Gólgota. Por eso, obligaron a Cireneo a cargar la cruz. A pesar de que Marcos en su Evangelio no contempla la escena de los latigazos y la corona de espinas, Juan asevera que Pilato ordenó que tomaran a Jesús y lo azotaran. Luego, los soldados tejieron una corona con espinas, se la pusieron en la cabeza y le colgaron en los hombros una capa de color rojo como usan los reyes. Y se acercaban a él y le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Jesús se desangraba profusamente por los muchos latigazos y los golpes que recibió con la corona de espina. Por su debilidad y agotamiento, Jesús cayó al suelo varias veces bajo el peso de la cruz. Era una situación física exasperante. Aún así, él asumió con gran humildad cada golpe, cada ironía, empujón, salivazo y desprecio, siendo completamente inocente. Jesús sufre y calla. Ante esta circunstancia, tenemos que preguntarnos si el cireneo no sintió un poco de piedad, un poco de compasión por aquel despojo humano que era Cristo. Su corazón estaba congelado, insensible. ¿Y nosotros? ¿Cómo actuamos en un caso similar de caridad humana? Jesús nos deja el ejemplo del samaritano, que por su compasión con el hombre que encontró medio muerto, se muestra como el prójimo, como un hermano, ocupándose de él sin ningún interés. No así el sacerdote, ni el levita, que al verlo tomaron otro camino y siguieron indiferentes de largo. A la pregunta del maestro de la ley a Jesús de cómo conseguir la vida eterna, Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ayúdame como tu hijo y discípulo a anteponer al otro delante de mis intereses, no importa de quién se trate. Esa fue tu enseñanza y tu ejemplo. ¿Qué actitud asumes ante el sufrimiento humano? ¿Indiferencia? ¿Entrega?
o cuál? Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo bebió. Lo crucificaron y repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. La turba lo acompañó hasta el sitio de la calavera, lugar donde lo crucificarían. ¿Dónde estaban aquellos que fueron consolados por Jesús? ¿Dónde los sanados de su ceguera, de su sordera, su parálisis? Y los liberados de espíritus malignos, los resucitados, ¿dónde quedaron? ¿Se perdieron entre la turba o tan fácilmente se olvidaron de aquellas palabras de Jesús que le devolvieron la paz, la esperanza, la promesa de poder alcanzar la felicidad, de poseer esa disposición interior que los llevaría a ser bienaventurados? ¿Dónde quedó todo aquello? Es fácil entusiasmarse con las palabras de Jesús por esa gracia que tuvo conmigo, pero qué rápido se olvida al pasar el tiempo. Se nos nubla el recuerdo y dejamos de agradecer ese valioso e inmerecido regalo de Dios. Todo se lo debemos a Él. Toda nuestra vida y nuestras obras debemos hacerlas siempre por Cristo, con Él y en Él, Señor y dador de vida. El cielo y la tierra se abrazaron en la cruz. Cristo abrió sus brazos de par en par para abrazar la humanidad entera sin distinción de raza, color,
sexo o condición. Aquellas manos con que Jesús sanó, ungió y acarició a tantos, fueron taladradas y desgarradas por los clavos. Los pies, aquellos pies que recorrieron pueblos y aldeas, llevando la buena nueva del reino, y que tiernamente la mujer pecadora lavó con sus lágrimas y secó con su pelo, ahora estaban prisioneros. Cada martillazo en sus extremidades le provocaba a Jesús como una descarga eléctrica de miles de voltios de electricidad. Su corazón se estremecía y palpitaba aceleradamente, subiéndole la presión sanguínea. Los soldados, ante esto, le dieron a beber vino con mirra para atenuar los dolores, no como un acto de misericordia, sino para que se les facilitara la crucifixión del condenado. Les era indiferente si sufría o no. Pero Jesús se negó a tomar lo que le dieron, pues él quería tomar hasta la última gota de su dolor sin ninguna sedación. Para él, su muerte era una ofrenda doliente pero fragante al Padre. Jesús estaba deshidratado por la falta de líquido y pérdida de sangre. Mientras tanto, los soldados se repartían sus ropas sorteándolas. Jesús no era como los otros. Él era un hombre de una pieza como su manto. Fue sincero y veraz. No había mentira en él. Jesús, enviado del Padre, Hijo del Hombre, el único que conoce a Dios, vino a mostrarnos quién y cómo es nuestro Padre Dios y el camino que nos lleva a Él. ¿Cómo enfrentas las cruces de cada día? ¿Cómo te ayuda la oración a aceptar la cruz como un bien y a no rechazarla?
Junto con Jesús crucificaron 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo: tú, que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de tu cruz. Asimismo, los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley se burlaban de él y decían entre ellos: salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Que ese Cristo, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Los profetas habían manifestado en las Escrituras cómo viviría, padecería y moriría Jesús. Todo estaba escrito y todo se cumplió. ¿Qué observaba y oía Jesús colgado en la cruz? Las ironías, la burla, los insultos y sarcasmos, especialmente de los representantes de Dios, los sacerdotes y maestros de la ley. Estos citaban palabras dichas anteriormente por Jesús. Cuando Jesús expulsó del templo a los vendedores, los judíos le preguntaron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. En realidad, Jesús hablaba de otro templo, que es su cuerpo. Pero los sacerdotes no habían entendido nada, pues tomaron las palabras de Jesús literalmente. Jesús había dicho: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Mi Jesús, fuiste la semilla de trigo que se entregó libremente y se transformó para dar fruto en abundancia. Sí, frutos de amor, de misericordia, de ternura, comprensión, justicia y de santidad. Viviste siempre vuelto hacia los demás, vacío de ti y tus intereses. Fuiste un olvidado de ti. Los maestros de la ley y los sacerdotes estaban llenos de envidia, como lo afirma Pilato en un texto bíblico. Acusaban a Jesús de blasfemo injustamente. No pudiendo probar ninguna falsedad, destilaban odio, furia, soberbia. La vanidad, el orgullo, la avaricia e hipocresía los distinguían. Jesús pudo haber bajado de la cruz. A fin de cuentas, Jesús era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Pero él, a pesar de todo su sufrimiento, no se dejó seducir por otra tentación del maligno, esta vez por boca de los sacerdotes y maestros de la ley. Jesús fue completamente fiel al hombre, no echó mano de su divinidad para librarse de la muerte. Siempre hay ocasión para el arrepentimiento. Así pasó con uno de los malhechores. Lucas, en su Evangelio, nos señala que uno reprendió al otro diciendo: ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido y pagamos nuestros crímenes, pero Él no ha hecho nada malo. ¿Qué lo llevó a asumir esta postura y reconocer la inocencia de Jesús? Fue Jesús mismo. Jesús no tenía nada. Él era puro e inmaculado como los nardos. Una profunda paz lo revestía. El que nada tiene y nada quiere tener, ¿qué le puede turbar?
Las obras hablan más que 1000 palabras. ¿Cómo nos ayuda el arrepentimiento a alcanzar la paz? ¿Cómo un diálogo sincero con Jesús me puede ayudar? Llegado el mediodía, se oscureció todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora gritó Jesús con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces algunos que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vino agridulce, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: Déjenme a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se partió en dos, de arriba abajo, y el capitán romano que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
Jesús estaba metido en una profunda agonía, su cuerpo retorcido por los dolores, altísima fiebre, fatiga, deshidratación, desfigurado por los golpes. Muchos quedaron espantados al verlo, pues su cara estaba tan desfigurada que no parecía un ser humano. La creación misma se identificó con la agonía de Jesús y todo se tornó en tinieblas. Jesús, ya sin fuerzas, sacó de los más recónditos espacios de su cuerpo y de su espíritu un último aliento para clamar a voz en cuello la presencia de su Padre. Jesús sufría una gran desolación y turbación interior. El Padre siempre había estado con él, pero de pronto comenzó a sentir en su interior una sensación confusa de vacío, ausencia, como si el Padre hubiese pasado también al bando de los enemigos, como si el Padre lo desautorizara también para existir, como si el Padre hubiese desaparecido y se hubiese tornado en distancia sideral, vacío cósmico, vapor de agua, simplemente en la nada. ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? En este momento supo Jesús distinguir el sentir y el saber de la fe. Vino a decir: Padre mío, contra toda esta confusión y oscuridad que reina dentro de mí, yo sé, Padre querido, que tú estás aquí, ahora, conmigo, contra todas las apariencias y contra todas las sensaciones, y en tus manos ahora mismo entrego mi vida. Y reclinando la cabeza, murió. Nunca Jesús estuvo tan grande como en el último minuto. Nunca la fe escaló tan alta montaña como en este momento. Aquello fue como si el Padre desde el fondo de un precipicio profundísimo, poblado de densas tinieblas, le hubiese gritado: Hijo mío, aquí estoy, y salta. Y el hijo, sin pensar dos veces, dio el salto mortal y cayó, y naturalmente despertó en los brazos de su padre. Fue un final de gloria. Padre Ignacio Larrañaga. Todo estaba consumado. Jesús no murió en vano. ¿Cómo aplica esta verdad a tu vida diaria, a tu vida de fe?
Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se partió en dos, de arriba abajo, y el capitán romano que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En diferentes lugares y al mismo momento se manifiestan dos hechos extraordinarios. La cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en dos, indicio de que la muerte de Jesús tenía un efecto en ese lugar. De hecho, en este lugar ningún mortal podía entrar. Señala la Biblia que Dios había salido de su temible sagrario y se da a conocer a todos en su Hijo herido, es cierto, por el pecado, pero más herido todavía por la pasión que siente por nosotros. Era común entre los crucificados que al padecer en el madero maldijeran, renegaran, profirieran toda clase de insultos. No ocurrió así con Jesús de Nazaret. Durante la pasión, Jesús se mantuvo en silencio, un silencio interiorizado y centrado en su Padre y aquellos que habían estado con él y habían creído en su palabra. Ante todos los insultos por parte de los maestros de la ley y los sacerdotes, Jesús se mantuvo callado. Siendo un hombre muy sensible, sufrió grandemente viendo y experimentando el desprecio y desamor entre los que lo rodeaban. Fueron pocas las palabras que pronunció, y cuando lo hizo fue para bien y para bendición de los que estaban dirigidas las mismas, mostrando así sus sentimientos de amor, misericordia, perdón y cuidado. En su infinita misericordia y amor, Jesús intercede por nosotros pecadores y pide al Padre su indulgencia para todos aquellos que hemos obrado mal. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Intercedía por aquellos que lo crucificaron, los que mintieron, los que presentaron falsos testigos y confabularon todo. Su petición al Padre no se limitaba a ese momento, sino que se prolongaría eternamente. Por su gran amor, le abre las puertas del reino al ladrón arrepentido. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se ocupó de los que quedaban desprotegidos con su ausencia, no los abandonó a su suerte. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús clamó a Dios Padre en su necesidad, cual niño que pierde de vista por un momento su papá, su más grande amor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Humildemente Jesús pide saciar su sed. Tengo sed. Pero esta sed no es una necesidad física, sino la urgencia de almas que adoren, oren y pisen sus pisadas en su trato personal con el Padre. Tengo sed de adoradores en espíritu y en verdad, diría Jesús. Nadie conoce al Hijo como el Padre, ni al Padre como el Hijo. En el último momento de su existencia, el Hijo entrega su espíritu con toda confianza al Padre, sabiendo que indudablemente estará allí esperándolo con los brazos abiertos para acogerlo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está cumplido. Todo lo que me encomendaste, Padre, está consumado. He cumplido la misión por la que me enviaste. Te pido que hagas de mí lo que quieras. Después del capitán romano haber oído hablar a Jesús, su trato con los demás, sus actitudes, su paz, su sensibilidad y amor, tan diferentes de los sacerdotes y maestros de la ley, y sobre todo en la crisis humana en que se encontraba, él tuvo la mayor evidencia de que Jesús de Nazaret era verdaderamente el Hijo de Dios. Él
siendo un pagano, descubrió en Jesús su filiación divina, pudiendo palpar y creer en la autenticidad de esa verdad, verdad que las autoridades religiosas habían negado y combatido hasta su muerte. La raíz de todo estriba en que los sacerdotes y maestros de la ley, habiéndose endiosado, estaban dispuestos a lo que fuera por dominar y ocupar el lugar que solamente le correspondía a Dios. Al comulgar, te sumerges en el misterio de la pasión de Cristo. Adoras su sangre redentora y su cuerpo que está verdadera y realmente ahí. O te distraes y no profundizas en ese misterio. Medítalo.
Hijo mío, mientras colgaba en el madero, tú vivías en mi mente y mi corazón. Todo el tiempo estuve orando al Padre por tu salvación, pues eres mi Hijo amado, muy amado. Tú vales mucho para mí. Te amo hasta dar mi vida por ti. Mi amor por ti no tiene límites ni fronteras. Te amo sin condiciones, gratuitamente, sin un por qué y sin un para qué. Te amo porque tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Tengo sed de tu alma, hijo mío. Espero pacientemente que me abras las puertas de tu corazón y me dejes entrar. Allí cenaremos juntos en una cena que recrea y enamora. Entregué mi vida por ti y la volvería a dar. Toma mi cuerpo, mi sangre, alma y divinidad que encuentras en la Eucaristía. Estoy real y verdaderamente presente allí. Háblame, pídeme, que yo te escucharé y atenderé como si fueras mi único hijo. Ven a mí en todo momento, en las alegrías y en los momentos menos buenos, especialmente en aquellos que te aqueja el sufrimiento, la tristeza, la angustia, la traición. Yo me abracé a la voluntad de mi Padre y asumí con amor todo el sufrimiento humano para alcanzar la redención del pecado de la humanidad. Uní mi dolor al dolor de todos los dolientes en una perpetua solidaridad y acompañamiento. Desde hoy, agradece y ofrece tu dolor. Junto al mío, no habrá sufrimiento sin sentido o sin propósito. Ten paz, ocúpate y no te preocupes por nada. Pon todo en mis manos. Una sola cosa te pido, que reserves un ratito de tu tiempo para estar con este que te ama. Dedícamelo a mí, solamente a mí. Lee la palabra, medítala en paz en tu corazón. Yo te ayudaré y estaré siempre contigo. Sé valiente y confía, pues yo estoy contigo.
Padre amoroso, imploramos en este momento un torrente de misericordia y de sangre del costado de tu Hijo Jesús, que purifique nuestros corazones, purifique la humanidad y le devuelva la gracia de poder retornar a ti. Padre del cielo, por los méritos de las llagas de tu Hijo, sana nuestras heridas, sana el sufrimiento que ha vivido la humanidad y libérala de la esclavitud del pecado y de la opresión que el mal intenta ejercer sobre ella para mantenerla esclava del pecado, del sufrimiento y del dolor. Por los méritos del corazón de la Madre que se mantuvo fiel al pie de la cruz, te imploramos el triunfo de los sacratísimos corazones de tu Hijo Jesús y de nuestra querida Madre, la Virgen María. Ahora bendícenos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras.